veis, voy a instalar ya los últimos retoques. Muy buenas tardes a todos, a todas, a los cofrades, a los devotos de San Antonio, al hermano mayor de Santa María de África, al vicario parroquial de Santa María de África, a los hermanos todos. Bueno, pues ya se van acercando a las festividades de nuestro querido santo y nosotros pues también vamos calentando motores. Ya dimos hace un par de semanas el grito del paso de salida con el descubrimiento del cartel anunciador de la fiesta, y hoy pues en nuestro ámbito de querer seguir creciendo y con la ilusión y la cara que tenemos desde la Junta de Gobierno de seguir trabajando para difundir la devoción hacia el santo, bueno, pues también creemos que para seguir con esa gana también tenemos que saber un poco de lo que ha pasado, y para continuar trabajando es muy importante pues conocer el pasado y por qué está San Antonio en su ermita, por qué está la ermita aquí en lo alto del Monte Hacho, y para eso pues que mejor que nos lo explique nuestro querido cronista José Luis. Así que sin más pues damos comienzo, que vamos, aunque somos poquitos, yo creo que vamos a pasar una tarde estupenda y vamos a aprender mucho con José Luis. Así que cuando quieras. Bien, buenas tardes, muchas gracias a todos por esta tarde, por acompañarme y por la invitación para dirigirme a ustedes. Esta tarde yo voy a hacer lo que suelo hacer siempre, que es una charla, y contarles cosas sobre San Antonio que a mí me parecen curiosas y que dentro de un guión que yo he preparado pues me parece interesante. En principio verán ustedes que en el título he puesto Historia de la devoción a San Antonio de la Almina, y dirán ustedes que ¿por qué? Pues aunque luego vuelva a comentarlo, en Ceuta ya saben ustedes que San Antonio es un santo que está en todas partes, es omnipresente, porque no hay ningún templo que carezca de una imagen de San Antonio, y así ha sido siempre. Pero es que hubo una época en la que había dos iglesias dedicadas a San Antonio, dos capillas, dos ermitas, como queramos llamarlas. Una estaba en el centro de la ciudad, ahora hablaremos de ello, y la otra era esta. En aquella época al hacho se le llamaba la almina, no como ahora que solo llamamos almina al espacio que va entre la cortadura del valle y el foso de la Almina. Y por eso en las fuentes antiguas se hablaba de San Antonio de la ciudad para hablar de la antigua ermita del centro, y San Antonio de la Almina para hablar de esta, de la nuestra, de la del hacho, de la que ha llegado hasta hoy. Es muy importante saber cuándo comienza el cristianismo en nuestra ciudad. Todos los cristianos debemos ser conscientes de que en los primeros siglos del cristianismo fueron siglos de persecución y que no se podía ejercer y hacer el culto, los cristianos lo tenían prohibido. Y eso cambió a mitad del siglo IV, cambió con el edicto de Milán del 313, y nosotros podemos decir que tenemos una de las primeras comunidades cristianas permitidas del mundo, porque tenemos la prueba. La prueba es que a mitad del siglo IV tenemos una basílica, que es la basílica que está en la Gran Vía, la basílica tardorromana, y por tanto estamos hablando de mitad del cuarto, nada más hacerse el edicto de Milán. Es decir, que seguramente había cristianos en Ceuta antes de ese edicto que llevaban su fe en secreto, y a partir de ahí pudieron hacerlo libremente. Y además es muy importante porque esta basílica, como ustedes saben, en un templo, bajo el altar mayor, solo puede estar enterrado un santo o un mártir. Y en la nuestra han aparecido unos restos. No hay ninguna noticia de que haya un santo o una santa en los primeros tiempos del cristianismo en Ceuta, con lo cual suponemos que era una mártir. Y digo era una mártir porque los restos que están en el presbiterio son de una mujer, de modo que posiblemente una de las primeras líderes de la comunidad cristiana de nuestra ciudad fue una mujer, lo cual es muy importante para nosotros y debemos conocerlo porque es el origen del cristianismo local. Esta, como saben, es la basílica, y precisamente
Aquí en el presbiterio es donde aparecieron los restos de esa, seguramente, mártir, porque nuestra iglesia no permite que en el altar mayor se sepulte nadie que no tenga esa condición. Cuando llega el Islam, efectivamente, se va a tolerar el culto en las pequeñas alhóndigas, en el arrabal cristiano, pero con muchos problemas, con tantos problemas que, como ustedes saben, pues en el siglo XIII fueron martirizados San Daniel y sus compañeros. El siglo XIII es un siglo muy importante para la Iglesia y es el siglo en el que el cristianismo en el norte de África se hace muy presente, en el que pues, se acaba de fundar la Orden Franciscana y empiezan a llegar las misiones franciscanas al norte de África. San Francisco quiere que sus hermanos menores vengan a África. San Francisco no puede venir, pero van a venir en 1220 los 5 protomártires, San Berardo y sus compañeros, que son los 5 protomártires de Marruecos, y en 1227 San Daniel y sus compañeros. Todos ellos son franciscanos, todos ellos son martirizados. Es muy importante todo esto, porque todo eso está detrás del culto a San Antonio. Y está detrás porque cuando son martirizados los 5 mártires de Marrakech, en 1220 sus restos se llevan a Lisboa. Y aquello produce un desasosiego muy grande a la comunidad cristiana portuguesa, pero sobre todo produce un gran desasosiego a San Antonio. Y él va a querer venir y va a venir a África y va a venir entre unos mártires y otros, en un momento en que todavía la Iglesia está buscando caminos para misionar en Marruecos y en el norte de África. ¿Quién es San Antonio? Bien, San Antonio es un joven de una familia importante, de una familia culta, de una familia notable de Lisboa, se llama Fernando de Almeida. Él estudia en la escuela de la catedral, ya saben ustedes que en esos tiempos, y no en tiempos tan remotos, hasta el siglo XIX, en nuestra ciudad, por ejemplo, la mejor enseñanza se daba en la catedral, y de nuestra catedral salieron importantes militares, importantes religiosos, hasta un arzobispo de México fue alumno de la escuela de la Catedral de Ceuta. Es decir, las catedrales eran escuelas, eran centros docentes. San Antonio ingresó en la orden agustiniana, pero precisamente ese impacto del martirio de los 5 franciscanos es un impacto importante, porque es que hasta ese momento la Iglesia no tiene una gran tradición de misionar fuera, de ir a otro continente a misionar. Y eso es lo que San Antonio, lo que San Francisco, lo que nuestros mártires traen al mundo. Tiene una dimensión más amplia de lo local. Y entonces él ingresa en la orden franciscana. Y como les digo, en 1220 viene a Marruecos. Al Marruecos geográfico. No sabemos exactamente a dónde. Posiblemente fuera Marrakech, a lo mejor fue Tánger, no sabemos dónde. No hay literatura para saberlo. Lo que sí sabemos es que estuvo tan solo unos meses. Se encontró mal, estaba enfermo y decidió volver al continente. Y, como saben, hay un temporal y el temporal le lleva hasta Sicilia y va a quedar en Sicilia. Hay un detalle aquí importante. Porque si él enferma y se va, lo que quiere decir es que él no viene dentro del Iactatio Martiri, no viene dentro de esa corriente en la que se han venido los 5 protomártires y los 7 mártires de Ceuta, que vienen a conseguir el cielo por la muerte. No viene buscando el martirio, viene buscando misionar, llevar la fe cristiana. Y eso es muy importante. Entonces, él marcha a Italia y allí se va a convertir en uno de los grandes predicadores. San Antonio no es un santo muy milagrero, aunque nos dé a nosotros esa impresión. San Antonio sobre todo es un doctor de la Iglesia. San Antonio es un hombre de una enorme formación, un predicador nato. Desde 1946 es doctor de la Iglesia, doctor evangélico. Es un gran conocedor de los evangelios. No se nos olvide porque muchas veces
creemos que es un santo sin peso, sin importancia. No, 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 es uno de los doctores de la Iglesia, no se puede decir más. Hay determinados episodios que en la vida del santo, que hay unos que se confunden con otros santos de su mismo nombre, hay otros que sí son de él, pero por ejemplo, dos de las piezas fundamentales y que para nosotros en la devoción a San Antonio de Ceuta son notables, es el episodio, contado de diferentes maneras, del reparto del pan a los pobres, que como ustedes saben lo que ocurrió fue que en un momento determinado él empezó a repartir el pan del convento hasta repartirlo todo. Y uno de los frailes se dio cuenta y dijo, ¿y ahora qué vamos a comer? Y dijo, no, no, los cestos deben seguir llenos. Y los cestos seguían llenos y siguieron llenos. Era una multiplicación de los panes como la que hizo Cristo. Es un episodio muy importante. Otro episodio muy importante, el de predicar los peces. Cuando él va a Rímini, la gente no quiere escucharle y entonces él se va a la orilla del mar y le predica a los peces. ¿Por qué son esos dos episodios muy importantes para nosotros? Porque los dos tienen influencia en nuestra devoción. Por una parte, la del pan de los pobres, como ustedes saben, es esencial en la Hermandad de San Antonio desde siempre. El reparto del pan, desde el siglo XIX, cuando empieza ese movimiento alrededor de San Antonio, en Ceuta también se da. Y el de los peces es muy importante para nosotros, porque es lo que le conecta a la marinería, a los marineros, a los pescadores de la ciudad. La devoción a la Virgen del Carmen por la gente del mar es muy moderna en España, no es antigua como muchos piensan. Se le debe a un almirante mallorquín que se llamaba Antonio Barceló y Pont de la Terra y que consiguió del rey Carlos III, hacia 1798, que la declararon patrona del mar, pero antes cada uno tenía su patrón. Y Ceuta tenía por patrón a San Antonio. Y lo tenía porque ese episodio con los pescadores había hecho que los pescadores se sintieran cercanos. Y en la Catedral de Ceuta había un cuadro que existió durante todo el siglo XVIII y XIX y parte del XX, que lamentablemente todos sabemos lo que pasa en nuestra ciudad con las humedades y el agua y las goteras, y hubo que eliminarlo, pero había un cuadro grande que representaba precisamente a San Antonio predicando a los peces en Rímini. Y era un cuadro que tenía muchísima devoción en la Catedral de Ceuta. Y era de un pintor muy importante, sevillano. Era un regalo de un obispo de Ceuta. San Antonio, como hemos dicho, nació en Lisboa. Murió en Padua, pero era portugués. Eso también lo hace mucho más cercano a nosotros, porque claro, viene por la tradición portuguesa y es normal. Para los portugueses San Antonio es San Antonio de Lisboa. En el resto del mundo normalmente se le conoce sobre todo como San Antonio de Padua. Como también conocerán, San Antonio sí que batió un récord en su canonización. Solo tardó un año en ser canonizado. Entre otras razones, porque sobre su tumba inmediatamente se construyó la basílica. Y claro, eso creaba muchos problemas. El culto que recibía era una patente clara de que era santo. Es decir, una de las formas por las que se llega a la santidad es precisamente por el culto directo. Cuando se recibe un culto que es imparable, la Iglesia lo acepta como tal. Y en este caso tardó solo un año. Es decir, cuando hemos estado oyendo tanto de lo que se tardó o no se tardó, por ejemplo, para canonizar al Papa Juan Pablo II, hoy en día a San Juan Pablo II, pues San Antonio solo tardó un año en ser canonizado. Y entramos en Ceuta. En 1415, como todos sabrán, la armada de don Juan I de Portugal conquistó la ciudad. Y una de las primeras cosas que hizo el rey fue pedir autorización a la Santa Sede para que se crearan en Ceuta dos conventos, uno de franciscanos y otro de dominicos. El convento de franciscanos se llamó de Santiago y estaba en la Plaza de África. Luego después fue de trinitarios, pero en un principio fue de franciscanos. Y ellos son los que van a imponer, a implantar, a impulsar el culto a las devociones franciscanas como es natural, tanto a San Francisco como a San Antonio, ¿no?
como a los mártires, a los distintos mártires, a los de Marruecos y a los de Ceuta. En muchísimos templos portugueses y gallegos, en los conventos franciscanos y en los templos de franciscanos, normalmente hay a un lado y a otro los dos relieves de los dos grupos de mártires de Ceuta y de Marrakech. Yo, que hago seguimiento de esas cosas en mis viajes, donde muchas laguras a las que uno se ha dedicado en los años, el turismo cultural lo lleva a ciertos límites un poco extraños. Yo he ido haciendo seguimiento y en muchísimas ciudades lo hay. Como les decía, ellos fueron los que implantaron las devociones franciscanas, y muchas de ellas son muy importantes porque de una forma u otra franciscanos eran los siete mártires de Ceuta. Franciscana es Santa Beatriz de Silva, ¿no? Franciscano San Antonio. Franciscano era, como es natural, el fundador, San Francisco. Las devociones franciscanas ceutíes son importantes y llegan a muchos sitios. Este fresco en el que se representa a Santa Beatriz y a los 7 mártires de Ceuta, entre otros muchos santos franciscanos, ¿no? Está en el monasterio de San Juan de los Reyes, en Toledo. De modo que nuestras devociones franciscanas llegaron bastante más lejos de nuestras pequeñas fronteras. Bien, como les decía, hubo 2 ermitas de San Antonio. La primera, era esta pequeña ermita, estaba aquí. Esta es la ciudad, ven ustedes el foso real, la muralla, esto es la Plaza de África, y aquí estaba el Palacio de Gobernadores. En ese Palacio de Gobernadores dentro había una torre, y en esta torre los escopeteros de a caballo montaron una cofradía y una capilla. Fue la capilla de San Antonio de la ciudad, que existió hasta finales del siglo XVII, en que entre las bombas del cerco y el refuerzo de las murallas, el refuerzo de las murallas hizo que esta torre desapareciera. La otra ermita, pues la otra ermita es en la que estamos hoy, la ermita de San Antonio de la Ermina, que estaba en el Hacho. También se le llamaba del Tojal, porque había muchos tojos, una hierba que bueno, casi con espinos, que incluso está dentro de uno de los momentos más importantes de la devoción a nuestra ermita, y ahora llegaremos a ello. ¿Quién es este señor? Este señor es el venerable Fernando de Contreras. Fernando de Contreras es, por decirlo de algún modo, ustedes saben que están los santos, un escalón por debajo los beatos, y un escalón por debajo de los beatos están los venerables. Los venerables son aquellas personas que se les ha comenzado un proceso de canonización y que está en marcha, pero que por distintas razones, igual que unos procesos van muy rápidos, otros van muy lentos. Y el de Fernando de Contreras se quedó ahí parado. De vez en cuando la Archidiócesis de Sevilla lo impulsa. Este señor era un mercedario, era un religioso que venía, iba recogiendo dinero y venía a rescatar los cautivos que estaban en las mazmorras de Tetuán. Y venía en el siglo XVI con mucha frecuencia a Ceuta. Y este señor se retiraba aquí, a la ermita de San Antonio, y se flagelaba con los tojos. En un episodio muy importante de la devoción del santo y de nuestra capilla, un hombre lo vio que estaba flagelándose y lo vio levitar y causó un gran pavor. Y el gobernador se enteró y el gobernador quiso, bueno, de algún modo agasajarlo aún más, pero él se asustó y se marchó. Volvió en alguna otra ocasión a Ceuta, vino varias veces y es una de las grandes figuras. Lo cierto es que este gobernador y su hijo, Miguel de Meneses, se hicieron tan devotos de este sacerdote que encargaron cuadros en los cuales estaba representado y sobre todo patrocinaron la reconstrucción total de la ermita
y la adquisición de una nueva imagen, que posiblemente esa imagen que compró Miguel de Noroña, duque de Camiña y marqués de Villarreal, es la imagen que tenemos hoy. Los franciscanos lo fueron todo en Ceuta cuando llegaron en el siglo XV. En el siglo XVI incluso se quedaron con el convento de dominicos y ya no tenían, es decir, ya no había más que una orden en la ciudad. Ellos regentaban los dos conventos, pero a finales del siglo XVI también ocurre que el rey don Sebastián decide poner en manos de la orden trinitaria el rescate de cautivos en exclusiva. Y eso hace que los franciscanos se marchen a Marruecos y aquí queden solo los trinitarios. Pero los franciscanos tuvieron problemas a finales del siglo XVII. Hay quien dice que es porque la orden trinitaria quería también estar en exclusiva en Marruecos. Lo cierto es que los franciscanos en 1677 fueron expulsados de Marruecos y volvieron a Ceuta. Y fueron expulsados por Moulay Ismail y volvieron a Ceuta. Y entonces comenzó un periplo. Lo primero que hicieron fue instalarse en la ermita de San Antonio, pero estaba demasiado lejos. Y entonces, unos meses después, decidieron venirse a la iglesia del Valle. Sin embargo, la iglesia del Valle seguía estando demasiado lejos. Los franciscanos siempre han gustado estar extramuros, pero era demasiado peligro el que había. Y al final construyeron un nuevo convento, el convento de la Santa Cruz, que es el convento al que pertenece la iglesia de San Francisco, y el casino militar, que no es otra cosa que el antiguo convento y que se reconoce perfectamente en sus patios y en sus galerías. Ese fue el periplo que hicieron los franciscanos a su vuelta. Como les digo, la ermita de San Antonio de la ciudad en estos años del cerco es destruida y la imagen y la cofradía de escopeteros de a caballo pasa a la catedral, en la cual va recibiendo cada vez más devoción y se hace célebre el cuadro de San Antonio predicando a los peces en Rímini. A comienzos del siglo XVIII es cuando se crea la cofradía de San Antonio de la Ermina, en 1713. Conservamos algunos de sus libros, como este libro, del cual este año Carlos ha sacado, y Pepe Gallardo, algunos dibujos para inspirarse y hacer el cartel. Este es uno de los libros que el Archivo Diocesano de Ceuta conserva y de los documentos que conserva antiguos de la cofradía. Tal es el impulso que en 1721 esa cofradía va a tener una restauración, una reforma importante y se va a convertir en una cofradía ya de marineros. Lo hacen gracias al apoyo del obispo Tomás de Agüero, Tomás Crespo Agüero, y en esos estatutos hay cosas muy interesantes. Esos estatutos de la catedral, de la cofradía, que están en la catedral, los descubrí por casualidad, no hace mucho tiempo, y serán publicados en el próximo número de Cuadernos del Archivo Central de Ceuta. Y en esos estatutos vemos cómo la cofradía era una hermandad de marineros, que los marineros elegían a sus cargos, cómo se financiaban, cómo regentaban esta ermita y cómo salían en la procesión de Corpus. En esa procesión de Corpus no solo sacaban la imagen de San Antonio, sino que además sacaban la galera. La galera era un paso alegórico con una embarcación grande y en uno de los mástiles solía estar la Virgen de la Victoria. Esa embarcación ese paso con esa embarcación fue mítico en la ciudad. Y de hecho el paso deja de salir en los años 20 y en los años 40 se hace una nueva galera durante unos cuantos años, iniciativa de Pepe Remigio. Luego se perdió. Y tenemos incluso las cuentas de lo que costó la galera, de lo que costaba mantenerla, de la casa que estaba alquilada para guardarla. Todo ese tipo de cosas las conocemos. Como digo, San Antonio salía
llevado por los marineros de la plaza, por los marineros de la compañía de mar de la plaza. Y hay fotografías, estas son de los años 10, en los que se ve perfectamente llevando a San Antonio por la plaza de Azcárate, por la actual plaza de Azcárate. Y esta era la galera. Como ven, era una embarcación grande, un paso llevado a ruedas, ¿no? Y con su embarcación, y le acompañaban los niños vestidos de comunión, como lo han seguido haciendo hasta hoy. Es decir, que en todo esto San Antonio estaba dentro y además podríamos decir que San Antonio era prácticamente la cofradía, una cofradía sacramental, porque estaba totalmente ligada al culto al Santísimo. Lógicamente, las cofradías, este tipo de hermandades, no solo se dedicaban al culto y a las procesiones, se dedicaban también al auxilio, al espiritual y al material, a ayudar a los hermanos cuando estaban enfermos, a preocuparse de sus familias cuando no podían salir al mar. Tenían su pequeño Montepío, su seguro, abonaban cantidades a las familias para que no tuvieran problemas cuando no salían a faenar porque estaban enfermos, y se ocupaban de ellos en la enfermedad y en la muerte. Tenían sus sepulturas en los templos y enterraban en ellas. Es decir, que eran instituciones muy importantes para una ciudad pequeña como la nuestra, y sobre todo para una clase muy desfavorecida, como eran los marineros de la ciudad, que eran la gente más humilde de la población. Pero esa es la enorme ligazón que la gente de la mar siempre tuvo con San Antonio y siempre mantuvo. Y desde luego la procesión del Corpus era una de sus señas de identidad. Cuando en el siglo XVIII hay la gran epidemia de peste de Ceuta, la de 1743-44, la ermita se convierte en hospital de apestados. Y después de la epidemia, lo que decía la profilaxis de la época era que había que limpiar, había que purificar con el fuego, y entonces se quemó absolutamente todo lo que había y hubo que reedificar la ermita. La ermita la reedificó este obispo, que era Martín de Barcia, el mismo que también hace la gran ampliación de la Iglesia de África. Es un obispo muy importante, su escudo está en el retablo que mandó construir para la Iglesia de África. Bueno, pues este señor era Martín de Barcia. La reforma tardó y se terminó en 1749. Cuenta los festejos, los cuenta Alejandro Correa da Franca en su historia. Y cuenta que hubo toros aquí delante en la ermita y que hubo fuegos artificiales. Figúrense lo que tenía que ser en el siglo XVIII, en una ciudad como esta, unos fuegos artificiales. Debía ser algo muy notable. Si todavía hoy, cuando hay fuegos artificiales, todo el mundo sale a la marina a verlos, figúrense lo que sería en el siglo XVIII para un pueblo pequeño. Es decir, que San Antonio en aquel momento era una festividad muy notable, vertebradora de la fe de los ceutíes. Por eso mismo, no es extraño, aunque a la gente que no es de Ceuta de generaciones le extrañe mucho, que la gente confunda a San Antonio con su patrón, porque realmente siempre ha sido el patrón popular de la ciudad y ha tenido muchísima más importancia para la gente de Ceuta, que han tenido otras devociones que a lo mejor, pues bueno, tienen hoy día un marchamo de más importancia, pero eso no quiere decir nada, la historia es así. En todas estas reformas, claro, no había forma de pagar todas estas reconstrucciones de la iglesia, y entonces, como el Monte Hacho era terreno de realengo, pues siempre se pedía la ayuda de la corona, y la corona ponía el dinero. Y todo esto dio lugar a muchos problemas, porque llegó un momento en el que los obispos querían utilizar las habitaciones de la hospedería de la ermita como residencia de verano, pero los gobernadores también, y terminaron pleiteando. Y el que más pleiteó fue este obispo, que era Felipe Antonio Solano, que perdió todos los pleitos. Era un obispo que tuvo algunos problemas. Hay una anécdota muy curiosa de él. Él, en un problema que tuvo con la artillería local, consintió que la ermita del Valle se convirtiera
almacén de pólvora para la artillería. Y hay un sacerdote que en su historia, Salvador Rosicalaf, cuenta que el día que se cumplía un año, el obispo murió. Y decían que, en fin, que algo pasaba. Y luego cuando la gente se asustó y dijeron, bueno, vamos a tener que dejar que la Virgen del Valle vuelva a su templo. Ese día la gente estaba tan contenta y el campanero tan contento, que le pegó cada viaje a la campana que en uno de ellos el badajo salió volando y le dio a una chica en la cabeza. Pero no le pasó nada, absolutamente nada. Y decían que era un milagro porque la Virgen del Valle estaba deseando volverse de la catedral hasta el valle. No sé si ha podido casi pasar algo parecido muchos años después. Les he puesto un escudo de España, un escudo de los Borbones ahí. ¿Por qué lo he puesto? Para explicarles que tanto la iglesia del Valle como esta ermita de San Antonio, que siempre se construyeron y reconstruyeron con fondos de realengo, deberían haber tenido siempre un escudo real. La iglesia se preocupó mucho que no lo tuviera, porque es que el que tuviera el escudo significaba que el templo era de la corona. Y claro, la lucha entre los gobernadores y los obispos se veía así. Así que nosotros no tenemos escudo, gracias a Dios, porque si no, a lo mejor no tendríamos ermita. Es muy curioso, pero como yo les decía, y es cierto, hay un San Antonio en todos los templos de la ciudad. Y uno de los más antiguos es el San Antonio de la Iglesia de los Remedios, que es un San Antonio importante y que a veces ha salido en algunas procesiones cuando no ha podido salir San Antonio del Tojal. Y otro importante es el San Antonio de África. El San Antonio de África, además, lo regaló un coronel del Regimiento África II, Juan Rabina, a finales del siglo XIX. Y es una imagen interesante que está en el altar de la Virgen del Carmen en la iglesia. La iglesia de la ermita de San Antonio sufría deterioros constantes. Los temporales se la llevaban muchas veces prácticamente por delante. Las dos ruinas más importantes que la corona tuvo que atajar poniendo dinero fueron la de 1767 y la de 1829. Entre una y otra, el rey consintió dar una pensión para que hubiera un capellán en esta ermita, un capellán de fijo, que no dependiera del párroco, del capellán del valle. El valle tenía un capellán, no era parroquia, y San Antonio tenía otro capellán que vivía aquí. Eso también permitía que la imagen, en las épocas en las que había capellán, no tuviera que subir y bajar, porque el origen de nuestra romería, como ustedes supondrán, es el mismo de todas las romerías. Las ermitas que están fuera de poblado, cuando llega la primavera, la imagen se sube a la ermita, y cuando llega el otoño, la imagen se vuelve a bajar a la ciudad, y la ermita queda cerrada. Es el origen de todas las romerías. Y en esta lo mismo, la imagen de San Antonio quedaba durante el año en la iglesia de los Remedios, en el siglo XVIII, lo cual era bastante lógico. Tengan en cuenta que no había carreteras para llegar hasta aquí, que para llegar a San Antonio había que ir por todo San Amaro, por todo el parque, y que además no era fácil conseguir permiso para poder subir, porque había que pedir un salvoconducto. Todavía a finales de los años 20 se pedía un salvoconducto para subir al Hacho, para ir al faro o para ir a la ermita. Cosas que se nos han olvidado, pero que la ciudad funcionaba así. Claro, a finales del siglo XIX ya empieza la gente a subir mucho más al Hacho. La gente quiere subir, pero hay problemas a finales del XIX, y entonces aparece este obispo que fue un obispo de Ceuta, aunque con el título de obispo de Claudiópolis, que es el que hace las indulgencias que tienen ustedes aquí reproducidas. ¿Qué fin tenían las indulgencias? Las indulgencias tenían el fin de
de redimir los pecados mediante la oración, pero visitando un templo concreto y haciendo unas oraciones concretas. ¿Qué pretendía el obispo de Claudiópolis? Lo que pretendía es que la gente viniera a rezar a la ermita. Y eso lo hace a fines de los años 80. Los 70, los 80, es el momento en el que se está intentando que la romería resurja. En la prensa de 1883 encontré una nota que dice, sobre el Día del Santo: hubo misa de campaña, velada y música de bandas. También los consabidos puestos de turrón, dulces, avellanas y otras chucherías, así como comidas, buñuelos y bebidas, sin que se desmadrara el consumo de alcohol. Es interesante porque realmente estamos asistiendo a una descripción tal como la que podemos encontrar sobre las romerías a San Antonio de la Florida en Madrid. Exactamente lo mismo, los buñuelos, las bebidas, el turrón, los dulces, una romería típica como en cualquier otro punto de España. Es un momento importante para la devoción, pero al mismo tiempo es un problema conseguir que los militares dejen constantemente subir y bajar a la gente a la ermita. De modo que durante bastantes años, en los años 80 y 90 del siglo XIX, esta foto es de 1890 y tantos, tenemos varias distintas de distintos años, la romería bajaba a San Amaro. Y entonces la romería, la fiesta, se celebraba en San Amaro, en la batería de San Amaro. Esto que ven ustedes aquí son los cañones que luego fueron a Montjuïc. Este muro existe, aquí está el castillo de San Amaro y este es el parque. Y la romería bajaba hasta aquí. Porque la batería existía, porque San Antonio era una batería. Y hasta que no se quitaron los cañones y hasta que la batería no fue desafectada totalmente, en época del gobernador Alfau, es decir, 1909, 1910, no se podía utilizar porque es que había cañones en ella. Pero ya a partir del año 10, que ya no hay ninguna pieza de artillería, es cuando se permite que vengan. Y entonces las familias de Ceuta suben con sus guitarras y suben a bailar, ¿no? Y suben a hacer su romería tal cual. Esta foto, por ejemplo, es una foto del año 10 de la romería de San Antonio. Uno de las personas más importantes para volver a montar todo lo que va en torno a la romería fue este sacerdote, Manuel Fuentes Bermúdez. Manuel Fuentes Bermúdez era el capellán de la ermita del Valle. Era un hombre muy bien relacionado, un hombre que tenía un aspecto social muy importante. El padre Fuentes Bermúdez editaba un periódico que se llamaba El Social y que estaba patrocinado por la Casa Real. Llegaba los números, yo tengo algún número, pero hay varios números en la biblioteca de Palacio Real. Y el padre Manuel Fuentes fue un hombre preocupado por los temas sociales, creó sindicatos y asociaciones de obreros y trataba por todos los medios de evangelizar y de ayudar en lo religioso y en lo material a las clases más humildes de la ciudad. Y este señor fue el que organizó algunos de los festejos más conocidos de principios de siglo. Si se han dado cuenta, así como tenemos muchísimos programas de la Virgen de África, de todos los eventos de la Virgen de África, de San Antonio casi no hay recordatorios, casi no hay programas de festejos. Este es uno de los programas de festejos más antiguos que tenemos de San Antonio, de la romería del 13 de junio de 1914, en el cual se dice, pues eso, que se celebraba en la iglesia matriz de los Remedios, porque claro, la imagen está en los Remedios, tiene que subir en la romería, y va a subir. Y luego después, pues la celebración en San Antonio, dice, en honor de San Antonio de Padua, vulgo del Hacho, ¿no? Iba a ocupar la cátedra el padre Fuentes Bermúdez, que era beneficiado y maestro ceremonial de la catedral, y bueno, pues luego había una procesión, ¿no?, hasta el santuario. Eran los festejos típicos de una romería.
Luego hay otro momento en el que las cosas no van del todo bien, no parece que haya mucho impulso, pero en el año 1923 se crea el Centro Hijos de Ceuta y el Centro Hijos de Ceuta en sus estatutos decía que estaría dedicado a recuperar las tradiciones y costumbres de Ceuta y investigar sus raíces. Y una de las cosas que los fundadores del centro querían hacer era recuperar la romería de San Antonio. Y a partir del año 29 empezaron a hacerlo. Y desde entonces acá, pues la romería ha gozado siempre de una salud bastante buena. Ha habido años mejores, años peores, pero en general han sido bastante buenas. No quisiera pasar desapercibido de un hecho importante que durante muchos años ha sido la imagen de San Antonio. Como saben, en los primeros compases de la Guerra Civil se produjo el traslado de tropas a la península, el convoy, y se hizo un pequeño monumento conmemorando el tema del convoy y se trajo muchos años después el mástil del buque a la explanada. Sin embargo, de lo que pueda parecerse, todo este fenómeno no afectó para nada a la devoción, ni al templo, ni a la ermita. Ni la cofradía se vio nunca ligada a este tipo de cosas, porque la ermita estaba muy lejos y todos los actos que se hacían en conmemoración del 5 de agosto, el 18 de julio y tal, siempre se hicieron en Plaza de África, en otro monumento y no en este. De modo que, a pesar de que mucha gente, y a veces se ven cosas en internet, como queriendo ligar este monumento ya desaparecido con la ermita o con la cofradía, no tiene absolutamente nada que ver. Durante muchos años, más que cofradía, lo que había era una asociación de señoras. Ya en el 18 y 19, los obispos de Ceuta se quejaban de que la población de Ceuta no era muy religiosa y que había muchos problemas, y realmente eran las mujeres de la ciudad las que realmente llevaban la fe. Y en los años 40 y 50 hubo una asociación bastante importante que duró muchos años y que hacían los cultos a San Antonio. Tal ha sido la importancia de la fiesta de San Antonio que incluso en algún momento, un concejal del Ayuntamiento de Ceuta, don Francisco Romero, pensó en trasladar la feria del 5 de agosto al 13 de junio. Incluso lo intentó un año, pero la cosa no salió nada bien, los ceutíes no estaban nada de acuerdo, y a pesar de sus razones, él decía que eran mejores fechas, menos calurosas, junio que agosto, la cosa no triunfó. Pero son años en los que la romería ya está fuerte, en la que hay una presencia institucional importante, militar y civil, y vemos cómo, bueno, la gente sube a la romería y llena los caminos para acompañar al santo. Me gustaría recordar a una persona que en los años 60, sobre todo, fue muy importante para renovar la devoción a San Antonio y la romería, y fue Serafín Becerra. Serafín Becerra estaba enamorado del Monte Hacho y estaba más enamorado aún de San Antonio. Y por eso él montó su casa y su negocio y todo aquí. Y él consiguió que las romerías en aquellos años salieran en coches, en bicicletas, en motos, desde el centro de la ciudad hasta el Hacho. Y bueno, los que tenemos algunos años recordamos cómo en aquel momento la romería eran las tortillas de patata que traía el ayuntamiento y la sangría y todo aquel movimiento, todo aquel fenómeno que había en aquellos años. La gran renovación, como ustedes saben, del movimiento religioso en torno a San Antonio se produce en 1982 con la refundación de la Cofradía de San Antonio. Y en ellos providenciaron un sacerdote de nuestra ciudad que lleva pues casi toda su vida en Ceuta, que es Alejandro Sevilla Segovia, y hay que reconocer que Alejandro, con sus propios criterios, pero ha sido una persona que ha trabajado mucho por recobrar las raíces históricas y devocionales de la ciudad. Ha hecho mucho por recobrar
la historia de la Virgen de África, ha hecho lo mismo por los santos mártires, ha hecho lo mismo por San Antonio, y es cierto que si él no hubiera estado detrás, la cofradía no se hubiera renovado. Era difícil en aquel momento y se consiguió. Y bueno, pues los frutos están ahí, que han pasado 30 años y la cofradía sigue. Es decir, cuando en los 80, a principios de los 80, parecía que era imposible que se crearan nuevas cofradías en Ceuta y menos cofradías de gloria, que habían perdido totalmente la presencia en la ciudad, pues tanto San Antonio como San Daniel están ahí, ¿no? La romería tiene unos rituales propios, el llegar a la ermita, el hacer la procesión, el que la gente se reúne. Yo recuerdo, por ejemplo, los años en los que todavía la cofradía no estaba activa y el centro de Ceuta subía, y subíamos muy tempranito, los Orozcos en tropel, a coger sitio al lado de la ermita, y subíamos todas nuestras mesas y nuestras sillas, y nos pasábamos el día entero aquí. Y bueno, la gente sigue viniendo a pasar el día aquí. Hay rituales curiosos, hay rituales curiosos. Uno de los rituales curiosos de nuestro San Antonio, nuestra devoción a San Antonio, es esta cruz de losas, que es una cosa curiosa. Estamos ahora muy acostumbrados a que vamos a un templo, nos sentamos, tenemos nuestros bancos, nuestros reclinatorios, pero antiguamente en los templos no había bancos. La gente se sentaba en el suelo. Algunas personas llevaban sus sillas. Y algunas personas muy importantes tenían su propio reclinatorio o su propio sillón, ¿no? En la iglesia de África había un sillón muy grande, de una señora que también era muy grande, y un día le cambiaron el sillón, terminó la misa y Lolita Madrid no salía. No salía porque no podía salir del sillón, que no era el suyo. Y hubo que cerrar el brazo para sacar a Lolita Madrid, que se lo tomó con muy buen humor porque lo tenía. Estas cosas pasaban. Entonces, en esta ermita no había bancos, nunca hubo bancos. La gente se sentaba en el suelo. Y es normal que la gente pidiera cosas sentada en el suelo, porque no había otra forma. Seguramente el ritual se ha ido complicando con los años, pero su origen es mucho más sencillo que todo eso. Es simplemente que la gente pedía las cosas sentadas en el suelo, porque se sentaban en el suelo para escuchar misa. Es más, la mayoría de los templos no tenían losetas. Estaban en tierra o estaban en madera, porque debajo del suelo se enterraba y había que levantar constantemente el pavimento para enterrar a la gente. Entonces, era una costumbre normal. También me gustaría decir que este tipo de costumbres, de rituales, de peticiones, de milagros aparejados a algunos santos, no es solo propio de nuestra fe, lo hay en muchísimas religiones. Y muy cerquita de aquí, en Larache, la patrona de Larache es la Isla Menana, y a la Isla Menana las mujeres se van, se sientan en su tumba, le piden cosas, le piden marido, le piden que tengan suerte sus hijos y sus hijas, y realmente las costumbres son muy parecidas, tampoco es una cosa pues bastante normal, porque uno siempre le pide a Dios lo mismo, tenga la fe que tenga y esté donde esté. Para ir terminando, quisiera decir que una de las mejores cosas que yo creo que está haciendo la cofradía hoy es recuperar su patrimonio. Y es muy importante, porque el patrimonio es una encomienda que nuestra Iglesia tiene. Nosotros no acumulamos patrimonio por lo que vale, no. La Iglesia tiene patrimonio porque las cosas de su uso, como las cuida durante siglos, se convierten por su rareza y por sus materiales en algo importante, pero no se hacen con el fin de que sean lujosas. En un principio, en el principio de la Iglesia y sobre todo en el Antiguo Testamento, sí que era importante, el oro estaba reservado a Dios, pero hoy en día nuestra fe no contempla las cosas de esa manera, pero nosotros tenemos la obligación de conservar nuestro patrimonio y tenemos la obligación de cuidar nuestras imágenes y de hacerlo bien y de saber que lo hemos recibido de nuestros mayores y tendremos que legarlo a los que vengan detrás. Y bueno, pues terminar con eso, con mi felicitación a la cofradía por lo que está haciendo, por mantener este templo, por mantener
la devoción a San Antonio y por mantener pues, ese patrimonio tan bonito y tan rico, y que no es otra cosa que las raíces de nuestra ciudad. Y esta ciudad siempre ha estado necesitada de asumir y de defender a sus raíces. Y nada más, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Voy a poner una cosita. Vale. Muchas gracias. Ah, sí, no te preocupes. Bueno, yo antes de terminar me gustaría decirte los ruegos y preguntas típicos de las conferencias, que además has hablado de las dos cofradías de la ciudad, pero que, bueno, una mañana, te lo agradezco en nombre de la cofradía, pues tuve el privilegio de estar contigo en el archivo diocesano y la verdad que aprendí, no mucho, muchísimo, y además que era un gozo pues ver la cantidad, la documentación, que no me la pude traer, pero sí que me permitió fotografiarla sin flash. Sí, bueno. Y bueno, entre otras cosas, pues inventarios de la ermita de hace 1 y 2 siglos. Y además pues vimos que la devoción del santo no era solo limitada a las dos cofradías de las que nos ha hablado, sino que, por ejemplo, en el Valle existió una asociación juvenil antoniana, o en San Francisco una Pía Unión de San Antonio. Sí. Eso demuestra pues la devoción que la ciudad y los ceutíes han mostrado al santo durante tantos años, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, pues ya está. Que en agradecimiento por este ratito tan bueno que hemos pasado, pues bueno, para que tengan tu despacho donde tú veas bien, pues este recuerdo de San Antonio. Muy bien. Pues, es humilde, gracias, pero con mucho cariño. Ahora vamos a ver. Muchas gracias. Infantil. Ah, muy bien, muy bonito. Trae papel. Chao. Un magnífico San Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Y a todos muchas gracias y os emplazamos a que vengáis a la ermita, que estamos ya en las vísperas de nuestra fiesta y que os esperamos con los brazos abiertos y San Antonio nos espera, por supuesto. Gracias.